Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perdón. Bien, maestra. Qué bueno. Bueno, entonces, hoy sí, por fin, vamos a entrar con las matrices. Ya lo único que les queda es hacer los ejercicios de Gauss, porque pues eso es solamente haciendo ejercicios, ¿verdad? Bueno, entonces, dice aquí, ¿qué es una matriz? Pues una matriz es un arreglo de m por n números dispuestos en filas y columnas. A las matrices generalmente les ponemos aquí su dimensión. Si alcanzan a ver, dice A, 2 por 2. El primer número, igual aquí hay orden, el primer número se refiere al número de filas. Esta matriz tiene 2 filas y el segundo número de columnas también tiene 2. Entonces, esta que es 2 por 3, pues 2 filas con 1, 2, 3 columnas. Y esta que es 4 por 2, 1 fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas. Y solamente 2 columnas. En general, la matriz M por N, ¿cuántas filas tiene? En general, la matriz M por N tiene M filas. O renglones, también se le dice renglones. O renglones y N columnas. Entonces, acuérdense, aquí el orden sí importa. Generalmente la vamos a denotar con una letra mayúscula. Dice aquí, es un arreglo de M por N números. Por ejemplo, aquí 2 por 2, 4 y tenemos 1, 2, 3, 4 números. 3 por 2, 6 y tenemos 2, 4, 6 números. 4 por 2, 8, 2, 4, 6, 8 números. Bueno, entonces resulta que cada una de las filas, pues sí, dije 2 filas, pero también se les puede llamar vector fila. Este es el vector fila 1, vector fila 1. Este de aquí, pues el vector fila 2. Vector fila 2. Este de aquí es el vector columna 1. Vector columna 1. Y este de aquí es el vector columna 2. Ahí, acá. Vector columna 2. Pero entonces una fila la puedo ver acá, ¿no? La puedo ver como una matricita. A ver, denme un segundo. Un vector se puede ver como una matriz de dimensión, vamos a ponerle a veces D, ¿no? D. Si tienes una fila y n columnas, pues ya se convirtió en un vector fila. Es una matriz de dimensión de dimensión 1 por n. 1 por n. Pero también se le llama vector fila. O si tengo una matriz con n filas, m filas vamos a ponerle, pero solo una columna, pues sí, sigue siendo una matricita. Matriz de dimensión m por n, pero se le llama vector columna. Entonces, resulta que esta matriz que se llama que si se llama A y tiene dimensión m por n, en realidad la podemos escribir de varias maneras, miren. Vamos a pensar aquí. La manera más larga, pues es como la tenemos acá en el ejemplo, escribiendo todas sus entradas. O sea, esta matriz AM por N, AM por N, puedo empezar diciendo, pues es aquí
la entradita de la fila 1, columna 1. Aquí la entradita de la fila 1, columna 2. Aquí la entradita de la fila 1, columna 3. Primer número me dice el número de fila. Segundo, el número de columna. Y así le sigo, ¿no? Hasta que llego al último, que está en la fila 1 igual, pero ya llegué a la última columna. Tiene N. Ahí está. Y luego voy a decir qué número está en la fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2. Aquí me equivoqué, no era N, aquí era 3. Aquí era 3, aquí también 3, y así hasta que termine. Esta es la entradita de la fila 2 y columna N. Y así voy a seguir hasta que llegue finalmente a la entrada que está en la fila M, que estoy en la última, pero primera columna, última fila, pero segunda columna, última fila, tercera columna, y finalmente la que está en la última fila y columna enésima. Así. Entonces es lo más largo. La manera de escribir a la matriz A, más larga porque escribo todo, ¿verdad? Bueno, y eso que aquí le puse los puntos suspensivos. Pero pues es la más larga. Otra más corta, dices, pues ¿por qué no la menciono por filas? Este vectorcito se va a llamar vector fila 1. Este vectorcito, vector fila 2. Este vectorcito, vector fila M. Y entonces también la puedo escribir como el vector fila 1, el vector fila 2, el vector fila M. Aquí. Pues parece que es una sola cosa, pero no es una cosa. Porque cada una de estas entradas tiene N entradas con AI vector igual a, como estoy en la fila I, pues pongo aquí fila I, entrada 1, fila I, entrada 2, puntos, puntos, fila I, entrada N. Puedo ponerlo así o puedo ponerlo separado por comitas. AI1, AI2, 1, 2, 3, AIN. Entonces, este es un vector fila de dimensión N. Vector fila de dimensión N. Voy a escribir aquí todas las maneras en que le nombro yo para que pues hablemos el mismo idioma, ¿verdad? Porque si no le van a decir, ¿qué dijo? Pues quién sabe. Entonces es el vector fila de dimensión N. O bien puedo decir, es un vector fila iésimo, vector fila con N entradas. Tiene N entraditas, con N entradas. Pero además no es 1, dice aquí, es I. Y aquí la I corre desde 1 hasta M, porque tengo M vectores filas. 1, 2, puntos, puntos, hasta M. Entonces vean que parece que es una sola cosa, ¿verdad? Pero en realidad son M. Es más compacto escribirlo así que escribirlo así. Pero también lo puedo escribir como columnas. Vean. Bueno, aquí. Esta fila es de dimensión 2. Esta fila tiene 2 entradas. Y esta columna es de dimensión 4. Tiene 4 entraditas. Entonces, pues ni siquiera son iguales en tamaño. Este vector fila es de tamaño 2. Este vector columna es de tamaño 4. Aquí dicen, pues aquí sí, tamaño 2 para esta fila, tamaño 2 para la columna. Pues sí, pero este tiene entradas 11, menos 2 y esta columna entradas 11,7. Entonces no son iguales. Como no son iguales, no les puedo llamar igual. Si a las filas las estoy llamando A las columnas les voy a llamar alfa. Entonces ahora también puedo escribir esta matricita A en términos de sus columnas. Entonces el vector columna 1, el vector columna 2 hasta
el vector columna n. Se ve compacto, pero cada alfa j vector es de la forma. ¿Cuántas entraditas tiene cada columna? Pues m, ¿no? M. Miren, del 1 al m. Ah, bueno, entonces este vectorcito tiene la entrada A. Estoy en la fila 1, columna J. Fila 2, columna J. Puntos, puntos. Fila M, columna J. La columna es el segundo índice, la fila el primero. Entonces, así está. Y además, J corre desde 1 hasta ¿dónde? ¿Hasta dónde corre la J? ¿Cuántas columnas tenemos en esa matricita? A ver, si ya se nos olvidó, nos regresamos. Filas, columnas. N columnas. Entonces, esta J corre desde 1 hasta N. ¿Ya vieron? Y también es más compacto. Esta manera de escribir a la matriz, pues es más compacta que esta, ¿verdad? Pero todavía hay una más compacta. También puedo denotar a la matriz o escribir a la matriz así. A, I, J. Con I es el número de filas. Pues desde 1 hasta M. Y J, que es el número de columnas, desde 1 hasta N. ¿Ya vieron? Entonces aquí es como, yo veo esta notación y lo que me imagino en mi cabecita es esto. Toda esta matrizota. Veo esta notación, así, y lo que me imagino es esto. Veo esta notación y lo que me imagino es esto. Son 3, 1, 2, 4, ¿no? 4 maneras diferentes de escribir lo mismo. 1, 2, 3 y la más compactita. Todas estas son la misma matriz A de dimensión M por N. Y esta la misma A de dimensión M por N. Y esta la misma dimensión A M por N. Ahora vean, acá en la representación más extendida, en algún lugar estoy en la fila I y en la columna J. Entonces, esa entrada, ese elemento se escribe A, I, J. Este de aquí es el elemento. Voy a poner aquí porque esto es muy importante. A, I, J es el elemento que vive en la celda I, J de la matriz. ¿Qué pasó ahí? Ahí está. Este de acá es el elemento que vive en la celda IJ de la matriz. Lo vamos a poner acá. Elemento que vive en la celda IJ. A, I, J es el elemento de la matriz A que vive o que está, que vive en la fila I, y columna J. ¿De quién? Pues de A. Entonces vean que es diferente si yo lo pongo así, a que si lo pongo así. Aquí es una matriz. Aquí es un número. ¿Ya lo vieron? Es un solo número. ¿Qué número? El que vive en la matriz, en la fila I, columna J. Es un componente, un elemento de esta matriz.
que tiene m por n elementos. Así, no tiene paréntesis aquí. No me dice de dónde a dónde corre y a dónde, de dónde a dónde corre j. Entonces, es un elemento de esta matriz. Es diferente a esto. Estos paréntesis marcan la diferencia, ¿no? No es uno, son muchos. ¿Cuántos? Estos. M por n. Esto es una matriz. Esto es un número. ¿Dudas hasta ahí? ¿Hay alguien por ahí? Bueno. No hay dudas por el momento. No, no hay dudas, por favor. Porque luego me da la impresión de que nada más se conectan y se confían. Dicen, pues queda grabada la clase, ¿no? Bueno, he visto alumnos que como que sí le echan muchas ganas, pero contéstenme. Perfecto. Entonces, pues son las varias representaciones que vamos a tener para escribir en las matrices. Entonces, por aquí, ¿no? Dice, si yo les digo de la matriz A, ¿quién vive en la celda 1, 1? Bueno, déjenme ponerle aquí. Bien, ya lo dije, pero más vale que sobre y no que falte. M me dice el número de filas. Número de filas. Y N me dice el número de columnas. Siempre. Bueno. Entonces, ahora sí. Primer número, la fila. Segundo número, columnas. Entonces, ¿quién vive en la entradita 1, 1 de A? Dice aquí abajo, ¿no? En el ejemplito. ¿Quién vive en la entrada 1, 1 de A? Bueno, y también pues por orden. Si la matriz se llama A mayúscula, las entradas se llaman A minúscula. Si la matriz se llama B mayúscula, las entradas se llaman B minúscula, con su subíndice, ¿no? Y J. Y así, vamos a utilizar la misma letra. Entonces, la entrada que vive en la celda 1, 1 de A, primera fila, primera columna, pues 11. En la primera fila, segunda columna, primera fila, segunda columna, menos 2. Segunda fila, primera columna, 7. Segunda fila, segunda columna, 34. Y así, por ejemplo, aquí, C minúscula, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 1, 2, 3, 2. 9, ¿no? C minúscula, 2, 2. 2, 2, menos 3. C minúscula, 4, 1. 4. Y ya con eso, pues yo ya puedo identificar de qué me están hablando. ¿En cuál elemento voy a fijar mi atención? Bueno, en general la matriz pues es esa, y ya aquí está lo de las filas, las columnas. Ahora, observa que la matriz 1 ya es lo mismo, ¿no? Dentro de las matrices pues vamos a tener algunas matricitas que son como famositas. Por ejemplo, las cuadradas, decíamos ayer. ¿Las cuadradas cuáles son? Pues las que tienen mismo número de filas que de columnas. De aquí solamente tenemos una cuadrada. Esta es cuadrada, esta no. Porque 2 no es igual a 3, esta tampoco, porque 4 no es igual a 2. Entonces se dice cuadrada cuando el número de filas y columnas coincide. Número de filas igual al número de columnas. Y tiene esta forma. Es simétrica cuando dice aquí el elemento AIJ es idéntico al JI. Bueno, esa es como que la notación matemática, ¿no? Pero aquí entre cuates, ¿qué significa? Pues te imaginas que eso es un espejo. Y entonces se reflejan los elementos. Este es idéntico a este. Este es idéntico a este. Este es idéntico a este. El que está aquí es idéntico a este. Y así. El AIJ, el 1, 2 es igual al 2, 1. Y así. Eso es una matriz simétrica. ¿Quién me quiere dictar una matriz simétrica? Una matriz simétrica 3 por 3, por ejemplo. 3 por 3. 1, 7, 2. 1, 7, 2. Ajá. Y luego 3, 1, 4. 3, 1, 4. Voy. Sí.
3, 1, 4. 3, 1, 4. Y luego 7, 4, 1. 7, 4, 1. ¿Qué opinan los demás? ¿Esta es simétrica? Este es el elemento que vive en la entrada. Bueno, este no, este. El 1, 2. El 1, 2 es 7. Me pregunto si ese es el elemento, esto me lo estoy preguntando, que vive en la entrada 2, 1. 2, 1. Mire. No, ¿verdad? Este es 3. Entonces ya, no es simétrica. Con que uno falle, ya todo falló. Esta no es simétrica. ¿Quién la compone? O sea, vean que aquí la diagonal no la toca, ¿no? Vamos a ponerle aquí con I diferente de J. La diagonal no la toca. La diagonal puede ser lo que sea, pero todos los que están afuera deben reflejarse. Por ejemplo, los que están aquí afuera en esta matricita son este, que es el 1, 2, con este, que es el 2, 1. Y luego este, que es el 1, 3, con este, que es el 3, 1. Y luego este, que es el 2, 3, con este, que es el 3, 2. Todo eso debe ser igual, según la definición de simétrica. Dice, pues es simétrica si la entradita de la celda 1, 2 es igual con la de la celda 2, 1. Si la entrada de la celda 1, 3 es igual con la de la celda 3, 1. Le damos la vuelta aquí. Si la entrada de la celda 2, 3, bueno, aquí, 2, 3 es igual con la entrada de la celda 3, 2. Eso debe cumplir. Entonces, por ejemplo, aquí su compañero que me dijo, pues este es 7. Muy bien, si ese es 7, este debe ser 7. Si este es 2, este debe ser 2. Este debe ser 2. Si este es 4, este es 4. Y así ya es simétrica. Tomamos el espejo y reflejamos esta con esta, esta con esta y esta con esta. A ver otra. ¿Quién me dicta una simétrica 2 por 2? Yo, 4, 8, Ajá, menos 3 ajá, y 5. 5. ¿Qué opinan? ¿Es simétrica esta matricita? A ver, vamos a ver. Dice que este es el espejo, la diagonal es el espejo. Esta. Y solamente me queda un elemento. Eso significa que, este cuadrito, esta entradita debe ser idéntica a esta. Porque esta es la entrada de la celda 1, 2, primera fila, segunda columna. Y debe coincidir con la de la entrada 2, 1, segunda fila, primer columna. Estas dos deben ser iguales y no lo son. Pero la podemos componer, ¿verdad? ¿Qué le pongo aquí para que ya sea simétrica? Le pongo este 8. Ahora sí ya es 1. simétrica. ¿Quién me dicta una simétrica 4 por 4? Hoy, porque no sé si me hablaste a mí o qué, a quién le hablaste. A ver, ahora sí. Una 4 por 4 simétrica. Gustavo Linares. Una simétrica 4 por 4. Díctame el primer renglón, fíjate, no te la pido toda. Díctame el primer renglón.
Ok, 1, 3, 1, 3, 12 12, y 5. 5. Ahí está. Morales Fernández, díctame el segundo renglón. Ya viendo lo que dictó tu compañero. ¿Qué debe ir aquí en esta celda? 3 Eso. Aquí, es un número, bueno, el 1, el 1, lo que tú quieras. Aquí, 4, eso. Y aquí, 12. 12. ¿Por este 12? Sí, por ese. No, la razón no es esa. Aquí es lo que tú quieras. Vamos a ponerle un -2. Aquí es lo que yo quiera. Porque esta es la entradita 2,4. Esta es la 2,4. Y esta es la 1,3. Esta. Entonces, nada que ver, ¿no? Vale. Ajá. Entonces, ahora sí, déjenme ver. Salinas. Salinas Martínez, díctame la tercera. Claro, a ver, sería 12, 12, muy bien. 1. Ah, no, 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 espérese, ¿no? 5, 5, 1 1, y ¿qué ponemos ahí? Un -3. -3. Y si alguien identifica que algo está mal, puede corregir con toda confianza, ¿eh? Porto, último. Nada más, ese 5 no debería estar ahí, ¿o sí? El de la 1, Este, 3. Ajá. a lo mejor a él se le ocurrió 5. Vamos a ponerle un menos para que no sea este, ¿no? Aquí Ah, que es va. cierto, no, no, sí, es que no vi bien. Entonces ahí iría 5, Ajá, -2, -2 aquí, -3, aquí, 1. 1. Bueno, entonces ahora vamos a ver si sí o si no. El espejo es la diagonal. Ahí va lo que quieran. Todos quisieron un 1. Bueno, pues se vale, ¿verdad? Ahí no está bien, no está mal. Ahí, pues, eso no pinta. Para una simétrica no pinta. A ver, ahora dice que esta es la entrada de la celda 1, 2. 1, 2. Debe coincidir con la 2, 1, que es esta. 2, 1. Debe coincidir con esta. Y si coincide, está bien. Luego tenemos la entradita 1, 3. Esta es la 1, 3. Debe coincidir con la 3, 1, que es esta. Y si coincide, está bien. 1, 2, 2, 1. Y luego tenemos esta entradita que es la 1, 4. 1,4. Debe coincidir con la 4,1. Y si coincide, estás bien. 4,1. Aquí le puse 5, no sé por qué. 1. Ahora vamos con esta. ¿Esta quién es? 2, 3. Esta es la 2, 3. Ahora necesito la 3, 2, 1, 2, 3, 2. Esta es la 3, 2. ¿Son iguales? No, ¿verdad? Entonces hay que componerla, porque si la dejo así, no es simétrica. Pero yo quiero simétrica, entonces aquí le ponemos un 4. Ahora vamos con esta celdita. Esta es la 2, 4. Debe coincidir con la 4, 2. 4, 2, ¿qué es esta? 4, 2. Y si coinciden, vamos bien. Y la última, que es esta, es la que está en la 3, 4. Debe coincidir con la 1, 2, 3, 4, 3. Y si coincide, ahora sí ya es simétrica. ¿Ya vieron? Entonces,
aquí, bueno, yo se las pedí por renglones, pero ¿qué tal que me hubiera dicho la segunda persona? Ah, pues mejor dictó la primera columna. Esta es esta es esta y esta es esta. Entonces, ya que tengo la primera fila, aquí 3, 12 y 5. Y ya después, a la siguiente persona ya hubiera llenado esta segunda fila y después, si aquí es 4, 2, aquí también. Así y así. Y así y así. También la pueden ver como así, miren. Esta es esta. Esta pedazo de columna, ¿no? Esta pedacito de columna, pues es esta. 4 menos 2, 4 menos 2. Y esta, pues es esta. 3, 12 y 5. Entonces, esas son las matrices simétricas. Luego tenemos aquí las matrices triangulares superiores. Vean, si observamos esta matricita, abajo de la diagonal principal tiene puro 0. Aquí, puro 0. Y aquí arriba debe tener al menos un número distinto de 0. A veces tienen todos esos números distintos de 0. Aquí sí es permitido que existan ceros, ¿eh? No crean que no. Pero por lo menos uno debe ser distinto de 0. Entonces, triangular superior, si es cuadrada y además A y J es igual con 0 para todo I mayor que J. O sea, las matrices triangulares deben ser cuadradas. Esta es N por N, para que tengan aquí su diagonal. Bueno, entonces estamos dividiendo en dos triangulitos. Quitamos la diagonal y pues me queda el triángulo superior y el triángulo inferior. En el triángulo inferior hay puro 0. Puro 0. Eso es lo que dice aquí con la condición de que I es mayor que J. Por ejemplo, pensemos en esta entrada. Este de aquí, este cerito. Ese cerito, ¿qué posición ocupa? Este. Ocupa la posición segunda fila, primera columna. La primera posición es I y la segunda posición es J. ¿Quién es más grande? ¿2 o 1? Ah, pues 2. Exacto. I es más grande que J. Y en todo este triangulito pasa eso. Por ejemplo, esta de acá, ¿quién es? Es la posición N, 2. Este es I y este es J. N es mayor que 2, ¿ya verán? Arriba no, porque, a ver, vamos a tomar esta. 2N, esta es I, esta es J. Pues resulta que es mayor J que N, ¿no? Que I, N es mayor a 2. Y todos los elementos de este triangulito superior cumplen con la condición de que I es más chiquito que J. O si quieren al revés, J es más grande que I. Y en el triangulito inferior, el que es más grande es I. Bueno, entonces dice que si en tu triángulo superior tienes al menos un número distinto de 0, entonces se llama triangular superior. Por ejemplo, ¿qué tal que yo pongo acá? Ponerle triangular superior. Triangular superior. Una 2 por 2. 1, 2, 0, menos 3. Este es triangular superior. El triangulito superior es este y ese no es 0. Y abajo, en el triangulito inferior, 0. ¿Ya vieron? Una 3 por 3. Ledesma, díctame una 3 por 3. Matriz superior, 3 por 3. 2, 4, 6. 2, 4 y 6. Uy. 2, 4 y 6. Ajá.
078. 078. Y el último renglón. 001. Perfecto. 001. 001. El triángulo inferior son ceros. En el triángulo superior sí existen números distintos de 0 y es cuadrada. Y así se ven. Y entonces, ¿qué es una triangular inferior? Pues lo mismo, nada más que ahora el triángulo de ceros está arriba, ¿no? Una triangular inferior es también una matriz cuadrada donde el triángulo lleno de ceros está en la parte superior. Y la parte que tiene al menos una entrada distinta de 0 está en el triángulo inferior. Por eso se llama triangular inferior. Entonces, por ejemplo, podríamos hasta usar estas mismas, ¿no? Pero abajo, miren. Una triangular inferior. La matriz A, 2 por 2, que sea 1, 2, 0, menos 3. Y ya la convertí en triangular inferior. Ahora el triangulito que es no 0 está abajo y el triangulito que es 0 está arriba. Y una 3 por 3, pues es igual a 2, 4, 6, 0, 7, 8 y 0, 0, 1. Y ya con eso ya la convertí en una triangular inferior. El triángulo de ceros está aquí arriba y el triángulo que tiene al menos un número distinto de 0 está aquí abajo. Y las matrices que son triangulares superiores e inferiores al mismo tiempo se llaman diagonales. Te puedo decir eso. Es triangular superior e inferior. O sea que tenemos el triangulito de ceros arriba y el triangulito de ceros abajo. Puedo decirlo así o puedo decir que tiene 0 en todas partes menos en la diagonal principal. En la diagonal principal debe existir al menos un número distinto de 0. Al menos uno. Y ya con eso se llama diagonal. Por ejemplo, la matriz identidad. Bueno, aquí la estamos definiendo, miren. Bueno, aquí vamos a definir otra. Diagonal. Una matriz diagonal de dimensión diagonal. De dimensión 2 por 2. Es la matricita que tiene entradas 1, 0, 1, 0 y 0 menos 5, ¿no? Triángulo, bueno, 0 en todas partes y nada más en la diagonal tiene números que, al menos un número que no es 0. Otra, por ejemplo, vamos a poner una 3 por 3. 3 por 3 es igual a 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 3. Ahí está otra, 3 por 3. ¿Lo vieron? Otra también, 3 por 3 también. La matriz de 3 por 3 igual a 5. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esa también es diagonal, ¿verdad? Porque dice la definición que al menos un número, al menos uno de la diagonal principal debe ser distinto de 0. Y aquí tiene al menos uno. No dice que todos deban ser distintos de 0. Al menos uno distinto de 0. A ver, déjenme ver cómo dice acá. La diagonal. Ajá. Vean. La condición es que A y J sea igual con 0. Pero también lo voy a escribir aquí, ¿no? Con al menos un A y I distinto de 0. Ya con eso estoy diciendo que el elemento es de la diagonal. El II, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3. Entonces, como esta es cuadrada,
En realidad aquí bastaría con poner un índice. Es cuadrada, pues entonces M y N coinciden. Y aquí bastaría con poner solamente un índice. En las cuadradas, pues muchas veces se van a encontrar con eso. En lugar de poner, pues es una cuadrada 3×3, puedo poner así, es una cuadrada de dimensión 3. Ahí entonces, pues ya, es otra, ¿no? Menos 1/2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0. Ahí está. Es otra. Si tiene un elemento 0 en su diagonal principal, pero eso no le afecta. No por eso deja de ser diagonal. Y luego otras matrices famositas son pues la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz diagonal que tiene puro 1 en su diagonal principal. Y entonces, por ejemplo, la matriz identidad de tamaño 2, ¿cómo me quedaría? Dicen, pues la identidad es una matriz diagonal que tiene puro 1 en su diagonal principal. Puro. Y como es cuadrada, pues entonces no necesito dos índices. Lo único que digo es una identidad. Es una matriz identidad. ¿De qué tamaño? ¿Tamaño 2? Perfecto. Identidad. La matriz identidad de tamaño 2. Entonces ya es igual a la matricita que tiene entradas 1, 0, 0, 1. La matriz identidad de tamaño 3, pues es la que tiene entradas 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y así son. Esa es la matriz identidad. Y después viene la matriz nula. Pues la matriz nula es aquella que tiene puros ceros. Y aquí esta matriz sí puede ser cuadrada y no cuadrada. La matriz que tiene puros ceros se llama matriz nula. ¿Dudas hasta ahí o vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Y después viene una matriz que se llama transpuesta. Dada una matriz cualquiera de dimensión m por n, o sea, la matriz tiene m filas y n columnas. Su transpuesta es intercambiar sus filas por columnas. Así voy a obtener la transpuesta. Entonces, la matriz original es de dimensión m por n. Su transpuesta es de dimensión ahora n por m. Y la notación que vamos a utilizar es esta. Bueno, aquí me faltó una. Es A con un apóstrofe, A con una T, y también se usa esta A transpuesta. A transpuesta. Entonces, si A, matriz original, es de dimensión m por n, entonces su transpuesta es de dimensión n por m. N por m. ¿No? ¿Aquí qué? Y esta es, bueno, sí, simétrica, pero ¿qué? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es intercambiar, por ejemplo. Dice aquí, A es igual a, la vamos a poner para que se vea, la vamos a poner 3×2. A es una 3×2, definida así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. 3 filas y 2 columnas. Bueno, entonces su transpuesta va a ser 2×3. 2×3. Ahora va a tener 2 filas y 3 columnas. Dice que hay que poner la primera fila como primer columna. Aquí. Entonces 1 y 2. La segunda fila como segunda columna. 3, 4. Y la tercera fila como tercera columna. 5, 6. Entonces quedamos que aquí la entradita de la celda
1, bueno, sí, 1, 2, así. ¿Quién es? Pues es 2, 1, 2, es 2. Debe coincidir con la entradita, aquí le vamos a llamar alfa, la entradita de la 2, 1. 2, 1. A ver, 2, 1. Segunda fila, primera columna. Es 2, pues sí, perfecto. La entradita de la celda 2, 1. 1, 2, 1. Es 3. Debe coincidir con la entrada de la celda 1, 2 de aquí. 1, 2. A ver, 1, 2, 3 también. Vamos bien. Y así para todas. ¿Dudas de esa? Ay, ¿dudas de esa? A ver, déjenme ver aquí qué escribí como definición. La transpuesta de la matriz es aquella matriz que se obtiene al cambiar sus filas por columnas. Ajá, exacto. Bueno, y esto pues, no tenía razón de ser aquí, ¿no? Esta. Pero bueno, ahí está y estas son simétricas. Esta es esta, esta es esta, este con este, 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 este con este y este con este. Estas son simétricas. Ujú. Bueno. Ah, este sí. Dice aquí. Luego les quito ese de arriba porque si no les va a poner, les va a meter ruido, ¿no? Aquí entonces tenemos los ejemplos. Dice, aquí tengo una matriz 2 por 3. La transpuesta pues va a ser 3 por 2. La primera fila la voy a cambiar por primera columna. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la segunda fila por segunda columna. 4, 5, 6. Es la manera de transponer. Ahora, la matriz de tamaño 2, pues es esta. Bueno, aquí son ejemplos, ¿no? Y las matrices son diagonales. Ajá. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Dudas hasta ahí? ¿O vamos bien? Vamos bien. Ah, Pero ok. en caso de que se cambie o sea, se haga esa transposición Ajá. en una que es simétrica, entonces cambiaré la diagonal de sentido. No, fíjate qué buena pregunta. Entonces, vamos a poner eso, ¿no? ¿Qué pasa? Preguntas. Preguntas. Número 1. ¿Qué pasa cuando se transpone una simétrica? Y número 2, ¿cuál es la simétrica de la simétrica? ¿No? Pudiera ser. ¿Cuál es la transpuesta de la transpuesta? ¿Cuál es la transpuesta de la transpuesta? Así. ¿Qué pasa cuando se transpone una simétrica? Ajá. ¿Qué opinan? A ver, vamos a ver. Vamos a... Vamos a poner aquí una simétrica, ¿no? Un ejemplito. Una simétrica que es 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Así. Esta es simétrica. Esta con esta y esta con esta. Esta es la matriz A. Ahora vamos a transponerla. ¿Qué dice? Ah, pues la primera fila pasa a ser la primera columna. Esta pasa a ser esta. 1, 2, 3. Y luego la segunda fila pasa a ser la segunda columna. La segunda fila pasa a ser la segunda columna. ¿Qué me queda? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Y finalmente, pues la tercera fila pasa a ser la tercera columna. Esta viene para acá. Y entonces nos va a quedar
3, 5 y 6. 3, 5 y 6. Ahora las comparamos. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6. Ah, quedaron iguales. ¿Por qué? Porque para pasar de aquí para acá, o sea, si A, M por N es igual a I, J, acuérdense, esta es la anotación agregada, la más compacta. La transpuesta es de dimensión N por M. Le damos la vuelta acá. Y aquí adentro igual. El elemento que vivía en la celda IJ, ahora se va a vivir a la JI. Esto es por definición de transpuesta. Pero por definición de simétrica, ¿a quién es igual el elemento? Aquí lo voy a poner, pues, no, por definición de transpuesta. Y por definición de simétrica, ¿a quién es igual? De transpuesta. Y por definición de simétrica, ¿a quién es igual este? Pues el A, I, J. Entonces queda igual. Si es simétrica, ella y su transpuesta son iguales. Solo en ese caso. Entonces, si A es simétrica, A es igual con su transpuesta. Si no, no. Esa es la respuesta de la pregunta número 1. Y de la pregunta número 2, la transpuesta de la transpuesta, ¿qué dice la lógica? Dice, primero sacas la transpuesta y luego la vuelves a transponer. Pues como que la lógica dice, pues entonces es la matriz original, ¿no? Porque tienes la matriz original A. Bueno, vamos a poner igual, ¿no? Un ejemplito. Acuérdense, para demostrar que algo es cierto hay que demostrar para todos los casos. Y aquí nada más estoy dando un ejemplito para que vean la lógica que le vamos a meter a la demostración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así. Esta es A. Y entonces dice, primero, sácale la transpuesta. Ah, bueno. No tiene por qué ser cuadrada. Vamos a ponerle otra. 0, 1, menos 2. Así. Entonces esta es 3 por 4. Luego dice transpuesta. Ah, pues 4 por 3. Transpuesta. 4 por 3. La primera fila pasa a hacer la primera columna. 1, 2, 3, 0. La segunda fila, segunda columna. 4, 5, 6, 1. La tercera fila pasa a ser la tercera columna. 7, 8, 9 y menos 2. ¿Así? Y luego dice, ya que tienes esta matriz, sácale la transpuesta otra vez. Vuélvela a transponer. Entonces es la transpuesta de la transpuesta. Esta que es 4 por 3 va a cambiar a ser 3 por 4. ¿Y cómo la voy a obtener? Pues la primera fila pasa a ser la primera columna. La segunda fila, la segunda columna. La tercera fila, la tercera columna. Y la cuarta fila, la cuarta columna. Así. Entonces, ahora vamos a comparar esta con la matriz original. Miren. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. 4, 5, 6, 1. 4, 5, 6, 1. 7, 8, 9 y menos 2. Resulta que me regresé que esta es la matriz original. ¿Ya vieron? Pues la transpuesta de la transpuesta es la matriz original. Pues sí, porque, a ver, dice, si A tiene elementos A y J, su transpuesta
va a tener elementos AJI. Y entonces la transpuesta de la transpuesta, pues va a tener elementos AIJ. Ahora la dimensión. Esta es M por N. La transpuesta es N por M. Y la transpuesta de la transpuesta es M por N. ¿Verdad? Entonces esta es A. ¿Dudas de ahí? Todo esto que estamos demostrando ya lo pueden utilizar, para resolver sus problemas. Esto que va saliendo de las dudas que comentan, ya lo pueden utilizar. Vale. Bien, muy bien. Entonces, ¿en dónde vamos? Ah, ya vamos aquí. Ahora voy a necesitar, dice, ¿y cómo se sumarán? ¿Cómo se sumarán matrices? ¿Se puede? Pues sí se puede. ¿Cómo? Entonces, suma de matrices. Bueno, aquí les escribí. Dicen, ¿dónde dice? Suma. Dos matrices se pueden sumar si y solo si tienen la misma dimensión y se suman entradas de la misma celda para ocupar el mismo lugar en la matriz resultante. No sé si se entiende, pero ahorita lo vamos a explicar. Si tú tienes dos matrices, una matriz A que sea como esta, 3 por 4. Tienes una matriz B que sea 2 por 3. Tienes una matriz C que sea 3 por 4 y una matriz D que sea 2 por 3. Así están. Entonces, esta matriz A, que quedamos que es 3 por 4, en su forma compactita, pues es A y J. Esta matriz B, que es 2 por 3, en su forma compactita es B y J. Y así, me voy a terminar todas. Entonces aquí tiene elementos B y J. C, que es 3 por 4, tiene entraditas C y J. Y D tiene elementos D y J. D, 2 por 3 es igual a D y J. Bueno, resulta, dice lo que acabamos de leer, que solo se pueden sumar si tienen la misma dimensión. Eso significa que A y B no se pueden sumar. A y B no se pueden sumar. ¿Por qué? Pues porque no tienen la misma dimensión. No se pueden sumar. Porque no tienen la misma dimensión. Pero A con C sí. A y C sí se pueden sumar. Sí se pueden sumar. ¿Y cuáles otras se pueden sumar? Pues B con D. ¿Por qué? Porque sí tienen la misma dimensión. Y B y D sí. Sí se pueden sumar. Dos matrices se pueden sumar solo si tienen la misma dimensión. ¿Por qué? Pues porque tienen la misma dimensión. Ahora, ¿cómo se van a sumar? Pues se van a sumar. No era ahí. Era acá. Ajá. ¿Cómo se van a sumar? Pues dice que elementos de entradas correspondientes.
Eso significa que el elemento A11 se va a sumar con el elemento, no, ¿cuáles serán? Las que sí se pueden. Esperen. Tantitito. ¿Qué dice hoy? Y entonces. Voy. Allí está. Es que se me olvidó cuáles eran. Las que sí, A y C. A, que es 3 por 4. Y C. Y B y D también, pero bueno, ahorita me voy con esta. Entonces, las que sí se pueden sumar son A, que es 3 por 4. Más C, que es 3 por 4. Si estoy sumando dos matrices de la misma dimensión, voy a obtener otra, una F, con la misma dimensión, 3 por 4. Se pueden sumar solo si tienen la misma dimensión y la resultante va a ser una matriz con la misma dimensión. Ahora, ¿cómo? ¿Quién vive aquí en la entradita? Esta, acuérdense, tiene entradas de la forma F minúscula y J. Pues dice que la F y J se obtiene como la suma del elemento IJ de la primera y el elemento IJ de la segunda. C y J. Así es como vamos a encontrar esto. Y entonces, ¿no las dimos o sí las dimos? No las dimos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Este es 3 por 4. Si esta es la matriz A y la matriz B es igual a menos 2, 0, 1, 5, 5, 1, 0, menos 2 y 4, 3, 2, 1. Igual que acá, menos 0. Ahí está. Si pasa eso, entonces A más B es igual ¿a quién? Dice, pues hay que sumar elementos correspondientes y se van a ocupar la misma celda en la matriz resultante. Ya que voy a sumar, si yo quiero encontrar la celda 1, 1, pues es la 1, 1 de aquí, más la 1, 1 de aquí, que es menos 2. 1 menos 2. Y luego la 1, 2, pues 2 con la 1, 2, que es 0. Y luego la 1, 3, 3 con 1. Y luego la 1, 4, 4 con 5. Ya acabé del primer renglón, bueno, ahora me voy al segundo. Para llenar el segundo renglón, primera con primera, 5 más 5. Segunda con segunda, 6 más 1. Tercera con tercera, 7 más 0. Y la última con la última, 8 menos 2. Acabé el segundo renglón, me paso al tercero. Primera con primera, 4 más 4. Segunda con segunda, 3 más 3. Tercera con tercera, 2 más 2. Y última con última, 0. Ahí, 1 más 0. Y ya después nada más lo sumo y lo reporto. 1 menos 2, menos 1. 2 más 0, 3 más 1 y 4 más 5. 9. Aquí 10, aquí 7, aquí 7 también. 8 menos 2, 6. 4 y 4, 8. 3 y 3, 6. 2 y 2, 4 y 1. Y esa es la resultante.
O sea, se suman elementos de entradas correspondientes. Bueno, ¿y cómo sumo 3? ¿Qué necesito? Pues que las 3 tengan la misma dimensión, ¿no? Entonces, si A es M por N y B M por N y C M por N, sí se pueden sumar. Lo único que necesito es que tengan la misma dimensión y cumple. Entonces, sí se pueden sumar. Quiero A más B más C. Bueno, pues aquí es una suma de 3 que yo puedo ver como la suma de 2, ¿no? A más B más C. Y ya. Esta es una matriz y esta es otra. ¿Cómo se suma esta? Ah, pues el elemento A y J de la primera más el elemento B y J de la segunda. Más esta que tiene entraditas C y J. Y ya son 2. ¿Y cómo se suma esa? Ah, pues el elemento de la celda A y J de la primera con el elemento IJ de la segunda. ¿Ya vieron? Entonces resulta que si quieres sumar 3, lo único que tienes que hacer es, para la posición que vive en la celda 1, 1, pues la 1, 1 de la primera, más la 1, 1 de la segunda, más la 1, 1 de la tercera. Para el número que va en la posición IJ de la matriz suma, de la resultante, pues lo mismo, la entradita IJ de la primera, más la entradita IJ de la segunda, más la entradita IJ de la tercera. ¿Y la suma de 4 cómo será? Y la suma de 5 y la suma, y así, ¿no? Entonces, si en general tengo la matriz A, I. Bueno, lo voy a poner así. La dimensión, si tengo matrices así, A1, A2, hasta AK, matrices de dimensión M por N, matrices de dimensión M por N. O sea, todas tienen la misma dimensión. Sí las puedo sumar. La suma de las AI desde I. No le voy a poner I porque lo vamos a ocupar después. Le vamos a poner IJ, le vamos a poner L, porque la K también está aquí. A L. Desde L igual con 1 hasta acá. ¿La puedo sumar? Pues sí se puede. ¿Cómo? Pues la resultante va a ser una matriz de la misma dimensión M por N. Y en la entradita IJ, ¿quién va a vivir? Pues la suma de A y J. Aquí le voy a poner el otro índice, ¿no? L. Desde L igual con 1 hasta acá. Con A, L y J, el elemento IJ de la matriz AL. O sea, tienes muchas. Bueno, el elemento 1, 1 de la A1. Aquí tienes la A1. El elemento A1 de la A2. 1, 1. 1, 1. Y así te vas hasta que llegas a la última. Son K. El elemento 1, 1. Y eso se va, la suma, se va a ocupar la celda 1, 1 de la matriz resultante. Ahora quieres la segunda entrada de la primera fila, o sea, el elemento de la posición 1, 2. Igual, tomo todos los elementos de la posición 1, 2 y los sumo. Y así te vas. ¿Dudas de eso? No, ¿No? profe. ¿Está bien? Bueno. Luego me dicen que no y a la mera hora sí. Pero esperemos que no. Pues, siempre podemos sumar
dos o más matrices, siempre y cuando sean de la misma dimensión. Y la manera de sumar es sumar elementos de celdas correspondientes para irse a ocupar esa celda de la matriz suma. Bueno, esa es la No, suma. entonces, bueno, sí tengo una duda ahora que Dime. lo comenta. ¿Será, bueno, será incorrecto querer sumar dos matrices de diferentes dimensiones, pero solamente sumar bueno, para la matriz de dimensión más pequeña, alargarla a la de la dimensión más grande y después sumar los coordenadas que coinciden? Ah, es incorrecto, sí. Encuentra la suma de A2 por 3, que es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y o con encontrar la suma de es así, esta y esta. Esta que va a ser 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué tal que te dicen eso? Encuentra la suma de A con B. Lo primeritito, cuando te piden una suma, lo primero que hay que hacer es preguntarte, ¿coinciden las dimensiones? ¿Coinciden las dimensiones? Y dices, A es 2 por 3 y B es 3 por 3. No coinciden, mira, son diferentes. No. ¿Coinciden las dimensiones? No. Entonces no se pueden sumar. Entonces no se pueden sumar. Tu respuesta es no se puede. No se pueden sumar. Dos matrices se pueden sumar solo si tienen la misma dimensión. Y si no, no hay manera. No hay manera. Esta es 2 por 3 y esta es 3 por 3. No se pueden sumar. Para que se puedan sumar, las dos son 2 por 3 o las dos son 3 por 3. Tú no le puedes poner nada adicional. Ah, pues me falta una fila para que se pueda. ¿Se la invento? Pues no, porque ya no es la matriz que yo te dije. ¿Verdad? ¿Cómo ves? Ahora sí. Bueno, y Claro. después de esto viene el producto punto. El producto punto se define entre dos vectores con el mismo, dos vectores con el mismo número de entradas. Producto punto. Ya. Producto punto. Entonces, el producto punto está definido entre dos vectores con el mismo número de entradas. ¿Qué significa eso? Pues que puede ser un vector fila o un vector columna. Digo, dos vectores fila o dos vectores columna o uno y uno. Eso sí se vale. Entonces, el producto punto se define igual, ¿eh? Si no tiene el mismo número de entradas, no se puede. Se define entre dos vectores con el mismo número de entradas, con el mismo número de entradas o del mismo tamaño, ¿no? Número de entradas. Es la única condición. Sin importar si los dos son filas, pudiendo ser ambos fila, pudiendo ser los dos vectores fila o los dos vectores columna o incluso uno y uno o uno y uno. Por ejemplo, tengo el vector A1 que es igual a A1, A11, A12, hasta A1M. Este es un vector fila. Y luego tengo el vector columna
2. Mejor lo hubiera puesto así, mire. Al fin es lo mismo. Voy a poner aquí A. Es el vector fila. Y tiene entradas 1, 2, 1, 2, 3. Hasta M. Y luego el vector B, que es igual a B1, B2 hasta BM. Mismo número de entradas. Hay M por acá y M por allá. Así. Y luego... ahí tengo dos que son, digo 1 y 1, ¿no? 1 fila, 1 columna. Ahora voy a definir otro. C, que sea C1, C2 hasta CM. Y otro aquí D, que sea D1, D2 hasta el DM. Ahí está. Todos tienen M entradas. Entonces significa que puedo escribir, puedo preguntar o puedo calcular el producto punto entre A y B es 1 fila y 1 columna. O entre B y C, 1 columna y 1 fila. O entre A y C, que los dos son fila. O bien entre los dos que son columna, B por D. Eso sí se puede. Lo único que necesitas es que tengan el mismo número de entradas, sin importar si los dos son fila, si los dos son columna o 1 y 1. No importa. ¿Por qué? Pues porque el producto punto se define como A punto B es igual a la suma desde 1 hasta M de AI por BI. O sea, que dice, voy a agarrar los elementos de las mismas, el mismo número de elementos, el primero con el primero, y lo multiplico, más segundo con segundo, lo multiplico, más, y así me voy hasta que llegue al último con el último. Entonces, vean, el producto punto está definido entre dos vectores de la misma dimensión y la resultante es un número. Esta es la resultante. Resulta un número. Producto punto entre dos vectores. Producto punto entre dos vectores. Por ejemplo, a ver, vamos a pensar. Por ejemplo, aquí dicen, a ver, ¿qué tal que el vector A tiene entraditas 1, 2, 3, 4 y 5? Y el vector B tiene entraditas, son 5, ¿no? 3, menos 1, 0, 2 y 5. 2, 4, 5, ajá, así. Ahí. Entonces, el producto punto entre ellos tienes. Dices, pues entonces el producto punto de A con B es igual a 1 por 3. Más segunda con segunda. 2 por menos 1. Más tercera con tercera. Más cuarta con cuarta. Más 5 por 5. Y ya, ahora lo único que tenemos que hacer es sumar. 3 menos 2, 0, 4 por 2, 8 y 5 por 5, 25. Y entonces son 25, 33, 36, 34. A ver, revisen la suma.
Y esta es la resultante. ¿Qué resulta al hacer el producto punto entre dos vectores? Un número. ¿Cómo lo encuentras? Multiplicando las entradas correspondientes y después se suma. ¿Dónde están? Así. El producto punto entre A y B es igual a la suma ¿de quién? De AI por BI. Desde 1 hasta M. Hasta el número de entradas de los vectorcitos. Por eso es que se pide que tengan el mismo número de entradas. Igual que hace un rato. ¿Tienen diferente número de entradas? No se puede. Haz el producto punto entre un vector que tiene 3 entradas y un vector que tiene 4. ¿Qué debes contestar? No se puede. No se puede. Si C es igual a 1, 2, 3, A punto C no está definido. ¿Por qué? Pues porque A tiene dimensión 5, ¿no? ¿Quedamos? Sí. No está definido porque A es de tamaño 5. Tamaño 5. Y B, digo, perdón, y C. Y C es de tamaño 3. Entonces, si te lo preguntan, ¿tú qué debes contestar? No se puede. ¿Sí? Hay que cuidar esos detalles. La suma se puede hacer solo si las matrices que se están sumando tienen la misma dimensión. Producto punto se puede hacer solo si los vectores que se están multiplicando tienen el mismo tamaño o el mismo número de entradas. El producto punto está definido entre dos vectores de la misma dimensión. La suma matricial se puede hacer entre dos o más matrices. Y ya, ahí le vamos a dejar hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profesora. Les voy a Hasta luego. dejar un cuestionario ahí en las tareas, lo tienen que resolver, ¿eh? Ok. Bueno, ahora sí, nos vemos, que estén bien. ¿Para Hasta- cuándo es el cuestionario? Gracias. Es para la próxima, para la primera clase de la próxima semana. Gracias, hasta luego. Y quedamos que tienen hasta el domingo para los ejercicios, los problemas, la lista de problemas número 1, ¿no? Sí. Y entonces para el cuestionario, ¿cuándo nos toca clase? Creo que el martes. Ah, no, nos toca el lunes. Bueno, pero está muy fácil, se acaban. Si no, para el martes.